En términos generales, los alimentos proveen al ser humano los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Cuando decimos que nosotros nos encontramos sanos, cuando precisamente tenemos, ¿qué cosa? Un equilibrio, chicos. Un equilibrio en nuestro cuerpo, ¿ya? Todo está funcionando de una manera adecuada, correcta, ¿ya? Entonces, cuando todo está funcionando en nuestro cuerpo de forma armónica, nosotros decimos que estamos sanos, ¿ya? A los alimentos los podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿ya? Glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas, ¿ya? Los primeros aportan gran parte de la energía, así es. Si hablamos de quién, de los glúcidos o los hidratos de carbono, nos proporcionan energía, ¿ya? Y dice que el organismo requiere y de acuerdo a la complejidad de sus moléculas. Se dividen en polisacáridos, disacáridos y monosacáridos, ¿ya? Esa es más que todo una estructura más que todo bioquímica. Los lípidos también generan energía, dice, pero su acción requiere de más tiempo para producirse. Las proteínas son fundamentales en todas las etapas de la vida, pero hacen más falta ¿en dónde? ¿En qué época? En la niñez y en la adolescencia. Cuando el cuerpo se está desarrollando y necesita ¿qué cosa? Necesita crecer. ¿Ya? Las proteínas, y ahora como lo vamos a ver, nos permiten que nuestros órganos puedan ¿qué cosa? Puedan crecer, ¿ya? Y además permiten ¿qué cosa? Que se puedan reparar, ¿ya? Se debe considerar que los alimentos que consumimos aportan primordialmente para la vida, mejor dicho, los alimentos que consumimos y otro aporte primordial para la vida son las vitaminas y ¿qué más? Las sales minerales, ¿ya? Estos también son alimentos, ¿ya? Pero ya lo vamos a, de alguna forma lo vamos a ordenar dentro de lo que nosotros vamos a llamar sustancias nutritivas, ¿ya? Las vitaminas son de dos tipos, los liposolubles y los hidrosolubles. Los liposolubles son solubles a los lípidos y los hidrosolubles son solubles al agua, ¿ya? ¿Cómo es esto, profesor? En pocas palabras, los liposolubles se pueden disolver en las grasas, mientras que los hidrosolubles se pueden disolver en el agua, ¿ya? Tenerlo presente. Muy bien. Dice, aunque el organismo requiere de pequeñas cantidades, si llegan a faltar, se producen las enfermedades carenciales. Dice. Las sales minerales más importantes son el sodio, el hierro, el fósforo, el calcio y el yodo. Intervienen en la composición de la sangre, la formación de huesos y dientes y el funcionamiento de las tiroides, entre otros procesos. Las tiroides son dos glándulitas que tenemos a la altura del cuello, ¿ya? Y que permiten ¿qué cosa? Regular el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Tenerlo bastante presente. Clasificación de los alimentos. Según su origen, lo podemos clasificar en animal y de origen vegetal, ¿ya? En animal y vegetal. Por ejemplo, los que son productos animales, ¿no? Y los que son de productos vegetales. Según su función, pueden ser fortificantes, energéticos, constructores, protectores, ¿ya? Según su conformación, pueden ser simples, pueden ser compuestos, y según sus nutrientes, se agrupan básicamente en 5 grupos. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Clasificación de los alimentos según su origen.
Dice, todos los seres vivos se alimentan. Los alimentos dan a los seres vivos la energía necesaria para poder, ¿qué cosa? Movernos y poder crecer. También proporcionan sustancias, ¿qué cosa? Sustancias que son necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los alimentos se pueden clasificar según su origen o según su función que cumplen en nuestro organismo. Habíamos hablado de los alimentos de origen animal, ¿no es cierto? Por ejemplo, de origen animal son los que nosotros utilizamos provenientes, por ejemplo, puede ser de la vaca, puede ser del cordero, por ejemplo, del chancho, ¿ya? Res, que le dicen. ¿Qué es un compuesto? Me pregunta. Un compuesto básicamente es, en química nosotros lo definimos como la unión de dos o más sustancias simples, ¿ya? A ver, alimentos de origen animal, entre estos tenemos a quién, a la carne, por ejemplo, la carne que comes, la leche, los huevos, ¿ya? El pescado, el queso, la mantequilla, entre otros, ¿no es cierto? Son alimentos que provienen de qué? De varios animales, ¿ya? Por ejemplo, la carne es carne de res, ¿no? La leche igual. Los huevos, profesor, de la gallina. Pescado, el queso, que básicamente proviene de la leche, ¿ya? La mantequilla, que también proviene de la leche, entre otros, ¿no? Y alimentos de origen vegetal, ¿ya? Que son los que obtenemos ¿de dónde? De las plantas, de los vegetales. Por ejemplo, las frutas, las verduras y alimentos procesados con harinas que tienen el origen en el trigo, dice. El maíz, como los fideos y el pan. ¿Ya? Esa es una primera clasificación, chicos. Entonces, cada vez que nos dicen clasificación de los alimentos según su origen, puede ser, recuerda, de origen animal y de origen vegetal. No te vayas a olvidar. ¿Ya, chicos? De origen animal y de origen vegetal. Clasificación de los alimentos según su función. Pueden ser, ¿qué cosa? Energéticos. Energéticos, ¿por qué se les dice? Porque nos proporcionan, ¿qué cosa? Energía. ¿Ya? Los alimentos energéticos tienen la función de brindarnos la energía que necesitamos para nuestras actividades. Son alimentos energéticos, ¿quiénes? Los carbohidratos, almidones como el pan, las galletas, los fideos y los alimentos hechos con harina. Los que contienen grasas, por ejemplo, ¿ya? Como son, por ejemplo, el aceite, la mantequilla, razón por la cual tú haces esta mezcla, pan con mantequilla. Profesor, pan, estoy comiendo carbohidratos, y mantequilla, estoy comiendo, ¿qué cosa? Grasas. Los que contienen glúcidos o azúcares, como por ejemplo la miel, las frutas, ¿ya? Los caramelos, los refrescos, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, estás por la mañana y te preparas tu pan con mantequilla, ¿ya? Aparte tomas precisamente tu cocoa, ¿ya? O tu, ¿cómo se llama? Tu vaso de leche. Y en tu vaso de leche le agregas algo. ¿Le agregas qué cosa? ¿Le agregas qué cosa? Azúcar, ¿no es cierto? Y precisamente el azúcar, ¿ya? Son glúcidos, ¿ya? Que también me proporcionan energía, ¿ya? Lógicamente esto no en cantidades excesivas, sino en cantidades que serían cantidades normales, ¿no? Alimentos constructores. Los alimentos que contienen básicamente proteínas, chicos, ¿ya? Se encargan de brindarnos las sustancias necesarias para reparar o formar los tejidos de nuestro cuerpo, ¿ya? Y nos permiten reparar las partes que han sido dañadas por una cortadura, un golpe o entre otras cosas. Cuando tú creces, ¿ya? A medida que pasan los días, tú en realidad, cada órgano que tienes se va reestructurando nuevamente. Expulsa células
y aparte regenera esas células. ¿Ya? En hacer ese trabajo, ¿ya? Requiere básicamente de qué? Requiere básicamente de lo que son las proteínas. ¿Para qué? Para que se pueda, ¿qué cosa? Para que se pueda reparar, ¿ya? Para que se puedan reparar nuestros órganos, ¿ya? Para que se puedan, ¿qué cosa? A volver a formar nuestros órganos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si también tienes una herida o un corte, también las proteínas van a ayudar a que esa cortadura, ¿ya? O ese golpe se pueda, ¿qué cosa? Pueda volver a, pueda volver a qué? A ¿cómo se llama? A regenerarse. ¿Ya? Contienen proteínas, por ejemplo, ¿quién? ¿O dónde encontramos las proteínas? Lo encontramos en la carne, en el pescado y en el huevo. ¿Ya? Por eso es que te hacen comer carne. Porque la carne tiene ¿qué cosa? Tiene proteínas. ¿Ya? Algunos alimentos de origen vegetal también contienen proteínas, pero en menores cantidades. Por ejemplo, los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, lo que son menestras, chicos. Por esa razón es que te dan menestras en casa. ¿Para qué? Para que puedas tener ¿qué cosa? Proteínas. ¿Ya? Y en el pollo, dice. Sí, pero en menores cantidades. Alimentos fortificantes, ¿ya? Son alimentos como la leche y sus derivados. El yogur, el queso, cumplen con la función de ¿qué? De fortificar nuestros huesos, debe ser, ¿ya? Y músculos. Alimentos protectores. Los alimentos protectores, ¿ya? Cumplen con la función de mantener el buen funcionamiento del cuerpo, ¿ya? Y previenen, ¿qué cosa? Las enfermedades. Como son, ¿qué cosa? Las frutas, las verduras, las hortalizas, entre otros, ¿no? Que son ricos en qué? En vitaminas y minerales, ¿ya? Esa es la segunda clasificación. La tercera es según su conformación. Ya habíamos hablado que pueden ser o simples o pueden ser compuestos, ¿ya? Compuestos. Simples están formados por un solo tipo de nutriente, por ejemplo, el agua, la sal. Y compuestos están constituidos por varios tipos de nutrientes, ¿ya? Son la inmensa mayoría. Por ejemplo, las frutas. Así es. Las frutas tienen varios tipos de nutrientes, ¿ya? Proporcionan principalmente vitaminas y sales minerales, que son reguladoras, pero también son ricas en ¿qué? En glúcidos, que aportan ¿qué cosa? Energía. Así es. Por eso es que tenemos que comer ¿qué cosa? Frutas. Frutas, frutas, frutas. ¿No, chicos? Según sus nutrientes, ¿ya? Esta es otra, la cuarta clasificación. Recuerda que la primera clasificación fue según su origen, la segunda clasificación fue según sus funciones, según su función, la tercera sería según su conformación y la cuarta sería según sus nutrientes. Según sus nutrientes, dice, en general los alimentos se agrupan teniendo en cuenta los nutrientes que predominan y en base a esto se ha establecido la llamada rueda de los alimentos, que contienen 5 grupos de alimentos y estos son el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Profesor, grupo 1 son los alimentos que contienen ¿qué cosa? Proteínas y sales minerales, como el calcio y fósforo. Pertenecen a este grupo, ¿quiénes? La leche, ¿ya? En todas sus formas, fresca o en polvo, queso en toda su variedad, que básicamente son derivados de la leche, el yogur, que también es derivado de la leche, ¿ya? Helados, postres de leche, dice, todo lo que contiene básicamente leche. Todos esos pertenecen a qué grupo? Al grupo 1. El grupo 2, los alimentos que de este grupo dice contienen proteínas de un gran valor nutritivo, sales minerales y vitaminas del grupo B. A este grupo, a este grupo corresponden, por ejemplo, las carnes rojas, ¿ya? Las carnes de vacuno, cerdo o cordero. Las carnes blancas, que son la del pollo, la del pescado y la del pavo. Y vísceras, que son los riñones, ¿ya?
el hígado, el corazón, la lengua. ¿Ya? Todos estos pertenecen ¿a qué grupo? Al grupo 2. Al grupo 3. Los alimentos de este grupo proporcionan vitaminas A, B y C. Aquí están ¿qué cosa? Las frutas y las verduras, por ejemplo. ¿Ya? En el grupo 4, dice, este grupo proporciona hidratos de carbono y vitaminas. Hidratos de carbono y vitaminas. Aquí encontramos los cereales, por ejemplo, el mote, el trigo, el arroz, y las harinas, que son el fideo, los tallarines, las sémolas, las galletas y el pan. Grupo 5. Estos alimentos son ricos en hidratos de carbono y grasas. Pertenecen a este grupo los azúcares, como por ejemplo las mermeladas, la miel, los dulces. Y las grasas, por ejemplo, las margarinas, la mantequilla, el aceite y la crema. Muy bien. Acá tenemos la rueda, por así decirlo, ¿ya? De alimentos que debemos de consumir. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a hablar ahora de lo que son los nutrientes. ¿Ya? Clasificación de los nutrientes. Dice, los nutrientes son compuestos químicos contenidos ¿en dónde? En los alimentos. No te vayas a olvidar de eso. Profesor, ¿dónde encontramos los nutrientes? Los encontramos en los alimentos. ¿Ya? Que aportan a las células todo lo que necesitan para vivir. Se dividen en 6 grandes grupos. Los glúcidos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, el agua y las sales minerales. ¿Ya? Muy bien. Cada uno cumple una función distinta, dice, aportando los elementos necesarios para nuestra vida. Los glúcidos, ya que son los primeros que vamos a ver, son también llamados carbohidratos o azúcares. ¿Ya? Estos nutrientes cumplen principalmente una función energética. Recuerda, los glúcidos me proporcionan ¿qué cosa? Energía. Es decir, aportan energía a las células. El principal y más abundante, ¿cuál es? El azúcar. Entre los alimentos que aportan hidratos de carbono, algunos de los más conocidos son los azúcares, ¿ya? Los cereales. Yo sé que has comido cereales. Las pastas alimenticias y las hortalizas, ¿ya? Hasta aquí, chicos. Entendemos, estamos entendiendo lo que estamos, ¿cómo se llama? Estamos viendo, chicos. Quiero saber si tienen alguna duda, muchachos. ¿No tienen dudas? No. Muy bien, no tienen dudas por ahí. ¿Por ahí no tienen dudas? Muy bien, a ver, voy a hacer la pregunta. ¿Cómo clasificamos a los alimentos? Animales y vegetales. Ese según quién, según su origen. Muy bien. Otro, según su, muy bien. Según su conformación y según sus nutrientes. Muy bien. Ahora, si hablamos según su origen, puede ser de origen ¿qué? Origen animal. Muy bien. Origen vegetal. Muy bien, chicos, muy bien. De origen animal o de origen vegetal. Según sus funciones, chicos. Pueden ser ¿qué cosa? Alimentos energéticos, animales, constructores. Muy bien. Alimentos fortificantes. Y alimentos protectores. muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Ya? Eso es según ¿qué? Su función. ¿No es cierto? Según su conformación, ¿qué sería, chicos? El agua y la sal. El agua y la sal. Según su conformación, claro, eso sería... Compuestos, simples eso compuestos. Exacto. Simples y compuestos. Claro, el agua y la sal es un ejemplo de qué? De simple, ¿no es cierto? De conformación simple. Y también hay de conformación compuesta. Según sus nutrientes, chicos, ¿en cuánto los clasificamos?
5 grupos. En 5 grupos, muy bien, chicos. En 5 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Si te pregunto, ¿cuál de estos grupos, ya? ¿En cuál de estos grupos se encuentra la leche? 1. En el grupo 1, muy bien, el grupo 1. ¿En qué grupo, por ejemplo, encuentro las vitaminas A, B y C? En el 3. En el 3, muy bien. ¿En qué grupo encuentro, por ejemplo, a las grasas? Hidratos de carbono y grasas. En la 5. En la 5. Así es. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces seguimos hablando acerca de qué? De los nutrientes. ¿Ya? Y estábamos hablando de que los nutrientes son estos 6 que tenemos acá. ¿Ya? Los glúcidos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, el agua y las sales minerales. ¿Ya? Esos son en general los 6 nutrientes que nosotros vamos a manejar. ¿Ya? Bueno, el agua quizás no lo vamos a ver tanto, pero sí los demás. Vamos a hablar de los glúcidos, también llamados carbohidratos o azúcares. ¿Ya? ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? A ver, chicos. Son nutrientes, dice, cumplen principalmente una función energética. Es decir, aportan energía. ¿A quién? A nuestras células. No te vayas a olvidar que los glúcidos nos dan ¿qué cosa? Nos dan energía. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Nos dan energía. Muy bien. Los hidratos de carbono deben aportar entre 55 al 65% de la ingesta total diaria, dice. Hay 3 tipos de hidratos de carbono. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Simple, compleja y fibra dietética. No te vayas a olvidar de ellos. Simple, compleja y fibra dietética. Las simples, ¿quiénes son? Los azúcares, ¿ya? De absorción rápida se le dice. Ejemplo, el azúcar blanca que tienes en la casa, la miel. Esos son azúcares, pero de absorción rápida. Hay otros azúcares, pero de absorción lenta. Profesor, las pastas, el pan, las papas, ¿ya? Y la fibra dietética, que son los hidratos de carbono cuya estructura favorece el tránsito intestinal. Por ejemplo, las frutas, las legumbres, las hortalizas, los cereales integrales. ¿Ya? Ya, ese es en cuanto a hablar de quién. De lo que son, ¿qué cosa? Lo que son los glúcidos. ¿Ya? Los glúcidos. En cuanto a hablar de quién, de los lípidos, ¿ya? También función principal energética, aportan una reserva de energía, dice. Los lípidos están formados de carbono y hidrógeno unidos a otros compuestos, dice. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados están presentes en las grasas de origen animal y algunos aceites vegetales, como la palma y el coco. Los ácidos grasos insaturados están presentes en el aceite vegetal. Pregunta, chicos, ¿cuál es mejor? ¿Los saturados o los insaturados? Saturados. Los insaturados. Los saturados. ¿Saturados o insaturados? ¿Cuál es mejor? Saturados. Chicos, los saturados, mira, los saturados son de origen animal, ¿ya? Mientras que los insaturados son de origen vegetal. Mejor, los otros. ¿Cuál es mejor para nosotros, chicos? Para nuestra buena alimentación. Insaturado. Insaturados. Insaturados. Lo que suele venir de origen vegetal, más que de origen animal. ¿No? Los saturados tienen un problema. Los saturados, ¿ya? Todo lo que es grasas saturadas, ¿ya? Se adhieren demasiado a nuestro cuerpo, se quedan en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ese es el problema de los, ¿cómo se llama? De las grasas saturadas.
se quedan en nuestro cuerpo. Profesor, ¿dónde se quedan? Por ejemplo, uno lo puedes almacenar en la parte del estómago, por esa zona. ¿Ya? Otro lo almacenas ¿en dónde? En las venas, por ejemplo, venas o arterias. ¿Ya? Ese es el problema de los saturados. En cambio, los insaturados no se quedan en nuestro cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Los lípidos deben suponer aproximadamente, ¿qué cosa? El 30% de la ingesta total diaria. Cuando el organismo cubre sus necesidades calóricas, dice, el exceso sobrante suele ser lípidos que acumulamos en los reservorios de grasa, dice, reservorios de grasa, ¿no? Por esa razón en la que tienes algunos le dicen tienen su guatita o tienen mucha panza, ¿ya? ¿Por qué? Porque son precisamente algo que no hemos quemado, ¿no? Grasas que no hemos quemado, que no, en realidad es el exceso de grasa. Muy bien. Lo siguiente es hablar acerca de quién, de las proteínas, ¿ya? Básicamente las proteínas tienen una función principal que es una función reparadora. Aportan elementos regeneradores para nuestras células. Así es, muchachos. Permite que nuestras células se puedan regenerar. Profesor, permite que nuestros órganos que tenemos nosotros puedan regenerarse. ¿Ya? Las proteínas construyen ¿qué cosa? Los tejidos del cuerpo humano. La piel, la sangre, los músculos, todos nuestros órganos. Aunque su función principal es la formadora, dice. También proporcionan ¿qué cosa? Energía. Ya, acá. Hasta ahí, chicos. ¿Vamos entendiendo lo que estamos viendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, profesor. No, dice. No. Ya, muy bien, muchachos. Función de los nutrientes. ¿Cuál es la función de los nutrientes? Hay 3 tipos de funciones. Energética, plástica o reparadora y reguladora. ¿Ya? Básicamente esos 3. Energética, aportan energía. Plástica o reparadora, proporcionan elementos materiales, dice, necesarios para formar la estructura del organismo en crecimiento y la renovación de los organismos. ¿Ya? Reguladora, controlan ¿qué cosa? Ciertas reacciones químicas que se producen en las células para que todo funcione bien en nuestro organismo. ¿Ya? Hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Pirámide de los alimentos, chicos. ¿Ya? Acá tenemos básicamente, ¿ya? Cómo es que nosotros deberíamos de consumir los alimentos, ¿no? En qué cantidades, qué es lo que debemos consumir más, ¿ya? Qué es lo que le sigue, y así. ¿Qué es lo que se debe consumir en pocas cantidades? Son las grasas y las sales, por ejemplo, ¿ya? En cantidades no tan grandes, por ejemplo, son el yogur, el queso, la leche, ¿ya? Proporciones normales, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué debemos consumir más? Por ejemplo, verduras, vegetales, frutas, ¿ya? Eso nos van a proporcionar vitaminas y minerales, ¿ya? Los granos de legumbres, verduras, vegetales, ¿ya? Con almidón, entre otras cosas. Eso es lo que deberíamos de consumir más, ¿ya? O sea, menos pollito, menos grasitas. Esos son precisamente, ¿cómo se llama? Lo que deberíamos de consumir menos, ¿ya? Muy bien. Acá precisamente nos habla de lo que es la pirámide de los alimentos, ¿no? Aceites, grasas y azúcares, las carnes, el pescado y derivados lácteos, el agua, las frutas, verduras, pan, arroz y pastas, ¿ya? Acá precisamente nos dicen qué es lo que debemos y en qué cantidades deberíamos de consumir. Muy bien.
Hablamos de higiene alimentaria, dice. Para mantener nuestro cuerpo sano debemos cumplir una serie de normas con los alimentos. Estos deben preferirse ser frescos, cocinarse solo el tiempo necesario para mantener sin variación la mayor cantidad de ¿qué? De nutrientes. ¿Ya? O sea, se requiere de que las verduras estén cocidas, sí, pero no muy cocidas. ¿Por qué? Porque ya empiezan a perder ¿qué cosa? Empiezan a perder los nutrientes que tenían al inicio. ¿Ya? Por otra parte, es conveniente lavar cuidadosamente las frutas y las verduras, ¿ya? Con el fin de evitar ¿qué cosa? Ingerir parásitos que dañen nuestro organismo. En realidad lo que tendríamos que hacer nosotros con las verduras, ¿no? Con las frutas es desinfectarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas de esas verduras han sido extraídas pues se extraen de la tierra y a veces la tierra tiene parásitos y eso, algunos son muy pequeñitos, no se ven, ¿ya? No se ven a simple vista, pero los tienen. Y eso, si nosotros no lo lavamos bien, esas verduras, esas frutas, ¿ya? Entonces podemos ingerir parásitos. Entonces básicamente lo que se debería de hacer en principio sería desinfectar los alimentos, ¿ya? Antes de ser consumidos. Muy bien. Los nutrientes, aquí, nutrientes energéticos y no energéticos. Dime. ¿Y si las frutas no están frescas, qué pasa? Si las frutas no están frescas, no te va a proporcionar precisamente los nutrientes que tú necesitas. Una fruta fresca, una fruta por así decirlo madura, ¿ya? Tiene los nutrientes necesarios que te permiten a ti, ¿cómo se llama? Ayudan a tu organismo, ¿ya? De una manera más efectiva y más adecuada que una fruta que no está precisamente en condiciones, ¿ya? Que todavía está verde o no está madura. Aquí tenemos básicamente, chicos, una división de lo que son los nutrientes, ¿ya? Los que son energéticos, los que nos proporcionan energía, y los nutrientes que no son energéticos, pero que igualmente ayudan a nuestro organismo a qué? A que se pueda, a que podamos evitar más que todo las enfermedades, funcione de una manera adecuada, ¿ya? Los energéticos, los glúcidos, los carbohidratos, los hidratos de carbono, los lípidos o grasas, las proteínas, ¿no? Estos son alimentos básicamente energéticos. Y los que no son energéticos son reparadores, ¿ya? O ¿cómo se llama? Reguladores. Son las vitaminas, perdón, minerales, vitaminas. Energéticos. Y agua. Energéticos significa que son los alimentos que te dan energía, ¿ya? ¿Alguna vez has visto una persona que no tenga energía? Que está todo desanimado o ¿cómo se llama? ¿Aburrido? Aburrido, por así decirlo. Entonces es precisamente porque por falta de ¿qué? De nutrientes energéticos. No estás muy animado,